En la antigüedad, cada cultura poseía su propio panteón de dioses, pero era común que las divinidades extranjeras fueran adoptadas o reinterpretadas al llegar a nuevas regiones. Esto podía suceder de dos maneras, mediante la interpretatio, que identificaba un dios foráneo con una divinidad local, o mediante formas de sincretismo, que fusionaban atributos de distintos dioses en uno solo. Muchas de estas deidades extranjeras fueron integradas en Roma de una forma u otra, siendo una de ellas la diosa Frigia Cibeles como la Magna Mater, o también casos como la Isis egipcia y el dios persa Mitra, el cual con el tiempo fue vinculado a deidades solares como el mismo Apolo o el Sol Invicto. Pero en este caso hablaremos de una deidad totalmente diferente, ya que no existía ninguna otra cultura o panteón, debido a que sus cultos y ritos fueron instaurados por un hombre llamado Alejandro de Abonoteico, y este dios es Glicón. Al día de hoy existe una estatua de este dios que fue encontrada en la antigua Tomis, en Rumania, la cual está preservada en perfecto estado, lo que permite ver las características de esta deidad. Pero aquella no es la única representación, ya que también se lo puede ver en la numismática romana. Y esto debido a que desde finales del siglo II y hasta mediados del siglo III después de Cristo se lo puede ver en diversas monedas, lo que demuestra que, aunque no hay muchos vestigios de este culto, este mismo prevaleció en la oscuridad dentro del propio Imperio Romano. Este dios, aunque peculiar, no se trataría de un dios nuevo realmente, sino más bien de la encarnación o segunda venida de Asclepio en forma de serpiente. Asimismo, este dios se destacaba por sus oráculos y predicciones, lo que lo llevó a ser buscado en tiempos de guerra por el mismo Marco Aurelio. Pero este dios recibió su nombre gracias al hombre que instauró dicho culto, Alejandro de Abonoteico. Pero, ¿quién es este Alejandro de Abonoteico? Alejandro de Abonoteico vivió en el siglo II después de Cristo. Para ser exactos, desempeñó su rol como profeta y oráculo durante el principado de Marco Aurelio y Lucio Vero. Pero la única mención que tenemos de él nos viene por parte del autor sirio Luciano de Samosata, en su obra Alejandro o el falso profeta. En esta obra relata con evidente tono satírico y escéptico la historia de Alejandro de Abonoteico, señalándolo como un hábil estafador que fundó un nuevo oráculo en el Ponto y que se hizo adorar como profeta de una deidad serpentina, siendo esta Glicón. Pero vayamos por partes. Primero hablemos de su origen. Alejandro, según Luciano, era un hombre carismático y apuesto, característica que lo hacía salirse con la suya. En su juventud recibió enseñanzas de medicina y conjuros por parte de un maestro, que al parecer tenía una relación demasiado íntima con él. Cuando su maestro falleció, conoció a un hombre bizantino apodado como Cóconas, el cual practicaba la hechicería. Según el autor, ambos se habían vuelto amigos, y llegarían a la ciudad de Pela en Macedonia, la antigua ciudad en la que había nacido Alejandro Magno, pero en aquel momento ya no era tan llamativa como lo fue antiguamente. Sin embargo, en aquel lugar vieron una práctica bastante llamativa. En la ciudad de Pela se entrenaban serpientes de gran tamaño, conocidas por ser muy dóciles, lo cual hacía posible manipularlas e interactuar con ellas sin problemas. Es en aquel momento donde Luciano refiere que Alejandro compró una de estas serpientes, lo que sería el inicio de todo. Además, se menciona que estos dos hombres idearon crear un falso oráculo mezclando religión, superstición y espectáculo, por lo que entre varias ciudades eligieron la ciudad de origen de Alejandro, es decir, Abonoteico en la región de Paflagonia, lugar donde según Luciano habitaban mentes simples y supersticiosas. Pero antes de ello, ambos decidieron ir a la región de Calcedonia, donde estaba el templo más antiguo del dios Apolo en la región. Se dice que Alejandro enterró tablillas de cobre en la que se refería que el dios Asclepio, hijo de Apolo, se trasladaría junto con su padre al Ponto y a Abonoteico. Al desenterrarlas y exponerlas, la gente creyó aquel oráculo, pero al tiempo los caminos de Alejandro y Cóconas se separarían, debido a que Cóconas se quedaría en Calcedonia creando falsos oráculos y al tiempo muriendo por la picadura de una serpiente, mientras que Alejandro se convertiría en profeta en su propia tierra. El carisma de Alejandro es algo que Luciano refiere en todo momento, ya que, aunque la gente sabía que era de origen humilde, él lograba hacer que estos creyeran en sus palabras. Por lo cual, Alejandro convenció a la gente que era descendiente de Perseo, e incluso hijo de Podalirio, un héroe aqueo de la guerra de Troya, el cual era hijo de Asclepio. Pero Alejandro en Paflagonia lograba hacer creer a su gente que tenía visiones divinas, por lo que no le fue difícil ir hacia el templo del dios Apolo que estaba en construcción y esconder un huevo de ganso con una serpiente dentro. Al descubrir el huevo ante la multitud, Alejandro fingió que era el nacimiento de un nuevo Asclepio, con lo que se llevó a la pequeña serpiente de su casa y al tiempo utilizó la serpiente que compró en la ciudad de Pela, reemplazándola por la pequeña. Esto para engañar a la gente que quería ver a aquel dios serpentino. Según Luciano, el engaño resultó perfecto, ya que el simple hecho de que la serpiente de unos pocos días ya era adulta, era una señal de un prodigio para la gente supersticiosa. Pero además, añade que fue mostrada en la oscuridad, con una cabeza falsa de lino, la cual contenía rasgos humanos, un hecho que sorprendía bastante a la gente incrédula. De esta forma nació Glicón, nombre que se lo dio el propio Alejandro.
Pero el principal accionar de Alejandro era el de dar oráculos a cambio de pagos. El nuevo profeta prometía respuestas escritas a quienes le enviaban consultas selladas, lo que Luciano explica con detalles los métodos de Alejandro para abrir, leer y volver a sellar los pergaminos sin ser descubierto. Luego de que su fama había crecido, comenzó a dar oráculos autófonos, donde la serpiente misma hablaba gracias a tubos escondidos. Con el tiempo Alejandro había llegado a amasar una gran fortuna, lo que lo llevó a fundar misterios similares a los de Eleusis. Pero no solo eso, sino que también se encargó de atacar y perseguir a cristianos y a epicúreos por igual, a los que consideraba enemigos de la fe y del propio oráculo. Además de todo ello, si bien Alejandro afirmaba tener orígenes divinos, también decía estar casado con la diosa Luna Selene, y aunque todo ello podría indicar ser una exageración, según Luciano, la situación escaló cuando su culto llegó a Roma. En la urbe romana su influencia llegó a altos cargos como Rutiliano, figura senatorial y gran creyente, quien incluso se casó con la hija del profeta. Según Luciano, el noble Rutiliano estaba cegado por las palabras del profeta, ya que era un gran creyente. Defendía cada desastre con nuevas interpretaciones. Cuando su propio hijo murió después de consultar al oráculo, dijo que Glicón había acertado, porque este había predicho que sus tutores serían Pitágoras y Homero, los cuales ya estaban en el Hades. Por lo que Luciano lo retrata como el símbolo perfecto de la credulidad, un hombre tan entregado a la fe de Glicón que convertía cada error en prueba divina. Pero las predicciones de Alejandro, lejos de traer gloria, acabaron en tragedias y ridículo, o al menos eso nos dice Luciano. Uno de estos casos fue el oráculo de Severiano. Al general romano Severiano, el cual planeaba invadir Armenia, había recibido un oráculo autófono por parte de Glicón, que le prometía la victoria sobre los partos. Convencido de esto, Severiano marcharía a la guerra, siendo completamente aniquilados los partos. Alejandro, para no quedar en evidencia, borró el oráculo original y redactó uno nuevo que advertía al contrario, fingiendo que la culpa había sido del general por no escucharlo a tiempo. También, durante aquellos momentos, el Imperio Romano había recibido el azote de la peste, situación que llevó a la gente a buscar los oráculos que daba Alejandro. Durante la epidemia, Alejandro envió a todo el imperio un verso protector. Febo, de cabellera sin cortar, aparta la nube de la peste. El verso protector se pintó sobre las puertas de las casas, pero según Luciano, fueron precisamente esas casas las que quedaron vacías. Ante aquella situación, Luciano niega que se trate de un hecho místico, sino de casualidad, ya que argumenta que es posible que las personas, en vez de cuidarse, confiaban demasiado en el verso protector. Otro gran desastre similar al de Severiano es el oráculo ofrecido a Marco Aurelio. Cuando el emperador Marco Aurelio luchaba contra los germanos, más específicamente contra marcomanos y cuados, Alejandro envió un oráculo ordenando arrojar 2 leones vivos al Danubio, junto con perfumes y plantas provenientes de la India. Esto como ofrenda a los dioses para asegurar la victoria. Según Luciano, el emperador obedeció, pero los leones nadaron hasta la otra orilla del Danubio, donde los bárbaros los mataron a garrotazos creyendo que se trataban de lobos extraños. Y poco tiempo después, el ejército romano sufrió una terrible derrota de 20.000 hombres. Sin embargo, hay que tomar este último dato con bastante mesura, debido a que dicho número es muy alto, y esto mismo implica la pérdida de aproximadamente 3 legiones, y no hay ninguna referencia histórica de una pérdida de tal magnitud en aquel momento. Para ser exactos, estaríamos hablando de un desastre similar al de Teutoburgo ocurrido en el año 9 después de Cristo. Aunque eso no implica que no hayan sido numerosas las bajas, ya que entre las pérdidas, además de los soldados que perecieron en el combate, se encontraba el gobernador de Panonia Superior y un legado de la 14ª Gémina. Por otro lado, Luciano dice con ironía que Alejandro justificó el desastre alegando que el dios había predicho la victoria, sí, pero sin especificar para quién. También es importante destacar que a raíz de aquella derrota, los germanos habrían hecho paso hacia Italia, donde los marcomanos asediarían Aquileia, y los cuados saquearían e incendiarían Opitergium. Pero nuevamente sobre el oráculo de los leones, algunos autores refieren que aquel hecho se encontraba en la columna de Marco Aurelio. No obstante, hay que tener en cuenta varias cosas. Al día de hoy aquella parte ya no es visible, pero disponemos de imágenes a base de grafito que datan del siglo XVIII. En aquella imagen algunos autores refieren que hay 2 leones nadando, lo que podría tratarse de tal suceso. Aún así, también hay quienes refieren que se tratan de bisontes dispuestos a sacrificios, y otros que aunque se traten de leones, el suceso representado no estaría colocado de manera cronológica en la columna, lo que podría resultar en un problema. De todas formas, hay quienes mencionan que aquel hecho podría estar ahí para representar el carácter devoto de Marco Aurelio, ya que dicha columna se erigió después de la muerte de este. Pero también hay quienes se preguntan si el hecho de que esté colocado allí no podría indicar que aquel suceso no fue como lo describe Luciano, ya que debemos entender que Luciano es bastante escéptico a las prácticas de los oráculos y sobre todo tuvo sus conflictos personales con Alejandro de Abonoteico. Y esto se puede ver ya que en el escrito Luciano refiere cómo Alejandro, fingiendo su amistad, dio órdenes a un capitán de arrojarlo al mar, situación que no se terminó dando. Pero lejos de ser una obra que trata de desacreditar a Alejandro, podría haber excepciones. Aún así, poco sabemos de él, y lo poco que sabemos nos llega gracias a este autor. Pero, ¿qué pasó con Alejandro? Según el autor, pese a proclamar sus orígenes divinos y que viviría por 150 años, Alejandro murió con una pierna devorada por gusanos.
Mientras que el sacerdocio de Helicón se dice que Rutiliano habría tenido el derecho a heredar el manejo del culto. A pesar de todo, el culto parecería morir en el olvido con el tiempo, debido a que no disponemos de ninguna otra referencia, más que una estatua al día de hoy y algunas monedas que datan de principios del siglo III. Por lo que todo aparenta indicar que aunque su sacerdocio llegó a ciudades como Tomis o Roma, este siguió existiendo hasta que poco a poco fue desapareciendo, o al menos hasta donde nos dice la evidencia textual.